tardes, hermanos. Estamos muy contentos de estar reunidos un domingo más para alabar al Señor. Y para comenzar, los invito a que busquemos en nuestras Biblias el Salmo 133. Cuando estén listos, los invito a que nos pongamos de pie para que leamos todos juntos. Salmo 133. Vamos a leer todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Los invito a que inclinemos nuestros rostros para realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por este domingo que nos permites estar aquí en tu templo para alabarte. Te damos gracias porque nos permites vivir un día más, Señor. Te pedimos que dispongas nuestras mentes, nuestros corazones para todo lo que vamos a llevar a cabo en este culto, Señor. Que recordemos que todo lo que se hace aquí es únicamente para alabarte a ti, Padre. Te pedimos que recibas esta ofrenda como un perfume con olor fragante para ti, Señor. Te pedimos también por los hermanos que no van a poder asistir hoy por diversas causas, que puedan conectarse a través de las redes sociales para que todos estemos en un mismo sentir, Señor. Apresura de los pasos de los hermanos que están por llegar y dedicamos todo a ti, Señor, únicamente. En Cristo Jesús, amén. Y así puestos de pie, vamos a cantar y exaltar el nombre del que vive por los siglos de los siglos.
por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Oh, 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 oh. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 Gloria a Dios. Puede tomar asiento. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos con nuestro Señor, con Dios? Dígame amén. Gloria a Dios. Y realmente el hecho de abrir los ojos hoy, de poder estar reunidos aquí en libertad, es para darle gracias y toda la gloria a Dios. ¿Quieres algo más profundo? Y siempre lo decimos así: pasar de muerte a vida en abundancia es un motivo para estar completamente agradecidos con Dios. Quiero pedirte, iglesia, que hagas este tiempo tuyo para con el Señor, que levantes tu oración tú también, que no solamente quieras repetir lo que yo digo, hazlo personal. Yo solamente te voy a guiar. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día. Nos ponemos en tus manos. Es agradecerte, Señor, no solamente todas las bendiciones, la añadidura, sino agradecer la salvación, que no hice nada para ganarla, que no pude comprarla. Es más, ni siquiera era merecedor de ella. Y por gracia, por regalo inmerecido, soy salvo. Es algo para estar eternamente agradecido. Y no va a estar la eternidad para decírtelo así, Padre Santo. Gracias por este día. Nos ponemos en tus manos, Dios. Y rogamos que se haga tu voluntad siempre, no solamente aquí, sino a donde quiera que tú nos envíes. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Quiero invitarte a ponerte de pie nuevamente y vamos a cantarle y vamos a decir: glorioso día, porque nos ha salvado Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó.
Tú estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, iglesia. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. En este momento, a nombre de la primera iglesia bautista de aquí, de Veracruz, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos alegramos en el Señor de poder celebrar no solamente que Cristo vive, sino también celebrar esta reunión para su honra y para su gloria. Como iglesia, pues hemos tenido un culto ya a las 10 de la mañana y ahora estamos aquí por la gracia de Dios para llevar adelante este segundo culto. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que han hecho el tiempo, han apartado, ¿verdad?, su tiempo para estar aquí y junto con nosotros alabar y glorificar el nombre del Señor. A nombre de la iglesia, pues, les damos la bienvenida a todos en general, pero de manera muy especial. Si hay alguien que nos visita el día de hoy, si esta es la primera, segunda o tercera vez que usted viene aquí, no le dé pena, levante su mano. Quisiéramos nosotros reconocer su presencia. Tenemos aquí a una hermana, a un hermano de este lado. Tenemos aquí una pareja con sus niñas, ¿verdad? Nos da mucho gusto saludarles. Tenemos también aquí un hermano al frente. ¿Alguien más nos está visitando? Allá arriba, hermanos, ahí está la familia. ¿Sí estaban? Sí, ¿verdad? Hermano Carlos,
su familia también están aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, pues a nombre de la iglesia, a todos ustedes que levantaron su mano, a la familia que está ahí arriba, a todos en general, les damos la bienvenida. Así que démosle la bienvenida a todos los que nos visitan de esta manera. Dios les guarde, Dios les bendiga. Y bueno, nos gozamos con tener a Diana, a Daniel, a estos hermanos, ¿verdad? Que bueno, son hermanos que son parte de nuestra iglesia, pero bueno, estuvieron varios años residiendo en otro lugar, ¿verdad? Pero ya el Señor les regresó de nuevo y nos da mucho gusto saludarlos, Diana, Daniel, y tenerlos en casa. También a ustedes les damos la bienvenida en esta ocasión, ¿sí? Gracias a Dios por sus vidas. ¿Quién más nos visita, hermanos? ¿Hay alguien más? ¿No? Bueno, vamos a continuar con nuestro culto. Si alguien llega y se sienta por ahí cerca, no tiene usted que saludar de mano como antes lo hacíamos, porque por las medidas sanitarias, ¿no?, que hay que observar, pero usted le puede decir a la persona, Dios te bendiga, alguna forma o una sonrisa, aunque traemos el cubrebocas, ¿verdad? Pero podemos sonreír, podemos chocarnos por ahí los puños y de esta manera decirnos bienvenidos. Voy a invitarles, hermanos, para que todos puestos de pie cantemos la siguiente alabanza, que es una alabanza para darte la bienvenida a ti y a toda tu familia, y también para aprovechar precisamente cuando estemos cantando la parte del coro, nosotros podemos levantar la mano y saludar a todos los que querramos que están aquí el día de hoy. Así que vamos a cantar. Grande la historia, me rescató, la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios. Grita lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Yo soy, mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, el dolor por fin terminará. A celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy. Feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, oh día feliz, lavaste mi maldad, oh día feliz, jamás seré igual, por siempre. Sean todos bienvenidos en esta tarde.
Y vamos a continuar cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle cuán grande es Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. En día, Día en día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dilo otra vez, iglesia. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo Él es Digno de alabar. y mi ser dirá cuán grande es Dios. Canta la iglesia. Su nombre sobre todo Él es digno de alabar, y mi Ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale. cuán grande es Aleluya. Dios, Y todos lo verán. cuán grande es Dios. sigue levantando tu voz, iglesia. Cuán grande es Dios. Cuán grande Es Dios, cántale. cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dice la iglesia, mi corazón. Mi corazón
Es tiempo, la iglesia, de levantar tu voz y decirle cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Por qué no levantas una ofrenda de palmas al Rey? Él es digno, Él es digno. ¡Aleluya! Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Dios, porque te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo, y tu pueblo lo cree. Y sabemos que tu presencia está aquí. Ahora te rogamos, Padre Santo, habla nuestras vidas. En tus manos ponemos la vida de nuestro pastor, para cuando él abra su boca, sea tu palabra, Señor, la que penetre en nuestras vidas como espada de dos filos. Gracias, Padre Santo. Y como siempre, hágase tu voluntad. Todo lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y tu iglesia dice amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Gracias a Dios, hermanos, porque nos da la bendición de estar juntos. Y antes de iniciar la predicación de la palabra, nuestros niños pueden salir en orden a su clase en la parte de arriba, pueden subir por la escalera. Ahí les esperan para la clase de hoy. Y mientras, hermanos, los que nos quedamos acá, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Me voy a permitir leer los versículos del 1 al 7. Sean ustedes tan amables de encontrar la lectura y seguirla con su vista para que yo pueda leer en voz alta. Apocalipsis 2, del 1 al 7. La palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Y cierro con el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios de toda gracia y de toda misericordia, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta hora y siempre. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre. Y ahora, Padre, nos disponemos con humildad de corazón a recibir tu palabra. Suplicamos que seas tú, Señor, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, el que hable a nuestro corazón el día de hoy. Que tú, Señor, nos hables, nos edifiques, nos enseñes de tu palabra. Y que así, Señor, como estaremos recibiendo el mensaje que tú diste a la iglesia de Éfeso, que este mensaje también lo podamos apropiar para nuestra propia vida y nuestra iglesia en este siglo presente. Háblanos, Señor, por favor, en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje, hermanos, de esta tarde lo he titulado Una iglesia que Jesús conoce muy bien. Una iglesia que Jesús conoce muy bien. El día de hoy, hermanos, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis que iniciamos hace algunas semanas. Creo que 6 semanas casi duramos hablando del capítulo 1. Hay mucho que aprender. Y apenas vamos a entrar al capítulo 2. Y hermanos, vamos a empezar a ver los mensajes que Cristo dio a 7 iglesias. Esas iglesias en orden bíblico aquí son, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y a través, hermanos, de estas 7 mensajes a estas 7 iglesias, me gustaría que como iglesia nosotros nos viéramos reflejados allí y nos pudiéramos examinar de acuerdo con cada una de las iglesias de ese tiempo y que podamos ver cuáles son las cosas que Dios hoy en particular nos quiere decir también a usted y a mí y nos quiere decir a nuestra propia iglesia. Que no solamente leamos, qué hermoso es leer Apocalipsis y escuchar y leer y ver el mensaje de Dios para la iglesia, por ejemplo el día de hoy, para la iglesia de Éfeso, sino que también entendamos que la iglesia de Éfeso ya no existe. Existió hace 1900 años. De tal manera que todo lo que en la Biblia está escrito, hermanos, es también para nosotros, para la iglesia del día de hoy. De manera que yo ruego a Dios que nos examinemos todos a la luz de esta escritura y que en particular veamos qué Dios te quiere decir a ti y a tu familia y por supuesto a nuestra iglesia. En los mensajes, hermanos, quiero decirles que a cada una de las iglesias de entrada nos vamos a encontrar con algunas similitudes en los 7 mensajes de las iglesias. Por ejemplo, vamos a encontrar que las cartas están dirigidas a un destinatario, es decir, a alguien, hermanos, que se llama de tal manera, o sea, una iglesia en particular. Vamos a encontrar un destinatario para una iglesia. Vamos a encontrar también en estas cartas un remitente, es decir, vamos a ver quién es el que manda la carta. Pero también vamos a encontrarnos con un elogio, con una felicitación para algunas iglesias, pero también vamos a encontrar para otras un regaño, una reprimenda. Y nos vamos a encontrar también con una exhortación, pero al final también con una promesa. Hoy comenzaremos con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Este mensaje lo encontramos allí precisamente, ya lo leí en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y antes de empezar a desglosar lo que Dios le dijo a la iglesia y lo que nos dice a nosotros, déjeme decirle que la ciudad de Éfeso era una gran ciudad. Era una ciudad con un gran puerto y por esa razón en aquellos años era el centro del comercio y de la exportación más grande de los tiempos de Jesús y de los tiempos de los apóstoles. Algo muy parecido a la ciudad y puerto de Veracruz. Déjeme decirle que en los tiempos del Nuevo Testamento la ciudad de Éfeso tenía más de 500,000 de habitantes como lo es Veracruz.
y se encontraba ubicada en la parte occidental de Asia Menor, lo que ahora en el presente es Turquía. Ahí estaba, en esa región, la iglesia de Éfeso. Déjeme decirle que la historia de la fundación de la iglesia de Éfeso aparece más detalladamente en Hechos capítulo 19. Ahí en caso usted puede leer un poquito más, y ahí dice que el apóstol Pablo visitó esta ciudad en el año 55 después de Cristo, y Pablo trabajó allí por casi 3 años, y además el apóstol Pablo escribió una importante carta a la iglesia de este lugar, es la carta a los Efesios. Y también, hermanos, déjeme decirle que algunos personajes conocidos del Nuevo Testamento, como Timoteo, Apolos, Aquila, Priscila, pasaron mucho tiempo en Éfeso. Y también el apóstol Juan también vivió más de 20 años de su vida en esta ciudad y en esta iglesia, porque era el pastor. Y amados hermanos, en Apocalipsis 2 aparece una carta, oiga bien, una carta, la primera carta que llega de parte de Jesús para una iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 1 leemos, hermanos, que Jesús dice que Él es el que escribe, y además dice que Él sostiene a sus estrellas. Es decir, la palabra estrellas aquí en esta parte de la escritura significa que Él sostiene a los pastores en su mano, a los pastores que están al frente de esta iglesia. El pasaje también presenta a Cristo caminando entre los candeleros de oro. Los candeleros en el Apocalipsis significan las iglesias. Jesús entonces, hermanos, sostiene a los pastores y siempre está paseándose en medio de las iglesias, como lo hace hasta el día de hoy. Y Él está ahí precisamente presente para observar a su iglesia, tanto de aquel tiempo como también a la iglesia de este tiempo. Así que usted tiene que tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo se pasea en medio de nuestra iglesia. Él vigila a su iglesia. Por eso decíamos que el mensaje se titula Una iglesia que el Señor conoce muy bien. Y esta iglesia también la conoce muy bien. Conoce tu vida, conoce tu trabajo, conoce tus pensamientos, conoce cómo hablas, conoce cómo te portas, y también, por supuesto, me conoce a mí. Este pasaje, hermanos, de alguna manera declara que Jesús nos conoce muy bien. Quizá usted no me conozca en todo el sentido de la palabra. Quizá yo a usted no le conozca tampoco en el gran y extenso sentido de la palabra a usted. Pero Jesús, dice la Biblia, sí nos conoce. Él visita hasta lo más hondo de nuestro ser y nos conoce. Así que, hermanos, consideremos en esta tarde lo que Jesús dice sobre esta iglesia, la iglesia de Éfeso, y veámoslo también en paralelo en lo que dice a nosotros, los de esta iglesia. Porque lo que dice aquí se aplica para la primera iglesia bautista. En primer lugar, hermanos, déjeme decirle que Jesús conoce tu arduo trabajo. Aquí dice la Biblia que Él conocía el trabajo arduo de la iglesia de Éfeso, y esto lo aplicamos a nuestra vida y podemos decir: Jesús conoce tu arduo trabajo, hermana, hermano. Él conoce tu trabajo que tú realizas particularmente para su honra y gloria. Él conoce lo que tú haces para Él, de cómo le sirves, de qué es lo que haces, de en qué te involucras en su reino. Él conoce perfectamente lo que tú haces. El versículo 2 y 3 nos dice claramente que Cristo Jesús conoce nuestras obras, es decir, conoce nuestro trabajo, conoce nuestros afanes. En este texto bíblico la palabra obras se refiere al trabajo que particularmente se hace en el servicio a Dios. Este trabajo, hermanos, puede compararse entonces al empeño y esfuerzo de un campesino, o de un trabajador petrolero, o de una ama de casa. En sí, Jesús conoce el trabajo fiel de cada persona que cumple fielmente con su respectiva responsabilidad. ¿Sabes? Nomás que quiero destacar algo. También sabe dónde está tu corazón. Hay gente, hermanos, que nada más vive para trabajar, y para trabajar en lo secular, para llenarse de bienes o para llenarse de comodidades, y no es malo eso, pero la pregunta es: ¿qué haces para el Señor?
Hay hermanos también y hermanas en la iglesia, hermanos, que están ahí, ¿verdad? No 8 horas, hasta 14, 12, 15 horas en el trabajo, allá en lo secular, en la escuela, en la oficina, en el campo. Pero amados hermanos, aquí la pregunta es cuánto nosotros dedicamos para el Señor, porque el Señor conoce tu obra. Él sabe lo raquítico que somos para servirle a Él. Él sabe también lo abundante que somos para servirle a Él. Él sabe si le servimos medianamente o más o menos. Él sabe, hermanos, con qué devoción venimos delante de su presencia, porque lo sabe todo. Un notable ejemplo de servicio, hermanos, se ve en la vida del apóstol Pablo. Allá en Hechos 20:31 leemos de él acerca de cómo Pablo dio testimonio del evangelio precisamente en Éfeso. Y la Biblia dice que Pablo por 3 años de noche y de día no cesaba de amonestar con lágrimas a cada persona. El apóstol Pablo casi literalmente, escuche bien, casi literalmente regó las calles de Éfeso con lágrimas de compasión. Porque el apóstol Pablo lloraba por los perdidos, les predicaba el evangelio. Amados hermanos, esto es realmente lo que tenemos que pensar en relación ya no con el trabajo en casa o en la oficina o en el negocio o en la empresa. Ya no tanto de por allá en cuanto a la obra del Señor. ¿Cuánto estamos trabajando para Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? ¿A cuántas personas le estamos predicando? ¿A cuántas personas le estamos dando testimonio? Porque realmente todo lo que tú y yo hacemos aquí, que no es del reino de Dios, aquí se va a quedar. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, le vamos a dar cuenta de cuántas almas trajimos a los pies de Cristo. Él no te va a preguntar, ¿dónde están tus diplomas? ¿Qué hacías en la oficina? ¿Qué hacías en el campo? ¿Qué hacías en la escuela? ¿Qué hacías en la calle? Él te va a preguntar, ¿qué de mi trabajo? ¿Qué de mi servicio? Y el apóstol Pablo dice que él llenó, hermanos, Éfeso, y según los estudiosos, Pablo visitó caminando a pie y en burro y en caballo, no sé cómo le hizo, más de 2,000 kilómetros. Haga de cuenta que desde la Baja California hasta Campeche, Mérida, él visitó esos lugares predicando el evangelio. Y alguien me dijo, pero es que no tenía que hacer. El apóstol Pablo tenía un trabajo y aún así predicaba el evangelio. ¿De qué manera entonces? De tal manera, hermanos, que no podemos ni tenemos excusa para no servir al Señor. El apóstol Pablo era un hombre que se dedicaba a la fabricación de carpas, de tiendas, y aún así le quedaba tiempo para predicar el evangelio. Y llenó, hermanos, toda esa provincia de Palestina, de norte a sur, del evangelio de Jesucristo. Por eso, hermanos, tenemos que pensar cómo estamos nosotros en nuestro trabajo, porque estamos diciendo que el Señor conoce tu obra, Él conoce tu trabajo, Él te ve con cuánto esmero te dedicas a la escuela, al trabajo, a la oficina, al taller, a tu negocio, a tu profesión, pero también ve que con cuánta facilidad flojeamos en el reino suyo. Cierto día, hermanos, un pastor necesitaba en el campo un caballo para cabalgar y para arar la tierra. Y él anduvo diciéndole a la iglesia, ay hermano, necesito un caballo, a ver si consigo uno por ahí, porque además de predicar ando también cultivando el campo y sembrando ya maíz, arroz y no sé qué tanta cosa. De pronto un miembro de su iglesia fue a verlo al día siguiente con un buen animal, con un caballote ahí, y le dijo, pastor, tengo aquí este caballo que usted necesita. Este caballo, este animal trabajará en el campo, va a tirar el arado, lo va a estirar y va también a poderlo usted montar y a servirse de él. Y el pastor interrumpió la publicidad y la plática de aquel hombre que le trajo el caballo, y el pastor se puso a un lado del caballo y le dijo al caballo, ¿cómo quisiera yo que tú fueras miembro de mi iglesia? El caballo era trabajador, el caballo estaba puesto y dispuesto, no así el dueño, pero el caballo sí. Y mis amados hermanos, decía el pastor aquello porque seguramente en la iglesia que él tenía, pocos o casi nadie quería trabajar para el Señor. Y déjeme decirle que hoy en día la gente, hermanos, está igual en las iglesias. No queremos trabajar para el Señor. Queremos afanarnos y meter horas hasta extras y más extras en el trabajo porque allá nos dan un dinerito, allá nos dan no sé qué tanto, pero no queremos trabajar para el Señor. Y el Señor le dice a la iglesia, conozco tu arduo trabajo, porque esta era una iglesia que trabajaba. Y el Señor está buscando una iglesia de esta calidad el día de hoy.
Hermanos, hoy en día la gente tiene muchos problemas, tiene necesidades espirituales, tiene necesidades físicas y materiales, y necesitamos como iglesia entonces estar alerta ante la desesperación y ante la condición de vida de los demás y ponernos a trabajar en favor de ellos, llevándoles primero que nada el evangelio salvador de Jesucristo. Se cuenta, hermanos, la historia de un hombre recién convertido. Un joven recién convertido que quedó al cuidado de un pastor joven. Y déjeme decirle que este joven pastor que estaba cuidando aquella oveja nueva, de pronto tuvo una emergencia y tuvo que dejar la ciudad por unos días e ir hasta donde estaba su familia para atender aquella emergencia. Y antes de irse le pidió a otro hermano de la iglesia que estuviera al pendiente de aquel nuevo creyente. Y el hermano se fue y el problema se agravó y se alargó y duró varios meses por allá. Y cuando el hermano regresó, lo primero que hizo fue preguntar por su oveja y le dijo al hermano que le había encargado a aquel nuevo creyente: hermano, ¿cómo está el nuevo creyente? Y el hermano dijo: pues empezó a venir una que otra vez, empezó a dejar de venir, después se fue y ahorita anda en el mundo bien perdido. El pastor, hermanos, aquel consiguió un caballo también y cabalgó y cabalgó y cabalgó hasta encontrarlo. Y lo trajo de nuevo al rebaño del Señor. Hoy en día necesitamos mucha gente así, que esté dispuesta a salir y a caminar aquí y allá y acullá y más allá, para buscar a los que están caminando rumbo al infierno y traerlos al camino de la verdad. Y el Señor, hermanos, nos quiere usar a nosotros. Nos quiere a nosotros emplear a fondo en esta gran tarea. Mis amados hermanos, entonces nuestro trabajo en la obra del Señor, escuche, está siempre siendo visto, está siempre siendo supervisado por Jesús, quien es el dueño de la iglesia. De manera que como iglesia, usted y yo tenemos que cuidar lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo hay que hacerlo de todo corazón, sabiendo que Dios conoce todo sobre nosotros y conoce también nuestro trabajo. La palabra de Dios en Colosenses 3:23 dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para los hombres. El Señor nos está llamando entonces, hermanos, a ser como la iglesia de Éfeso en esta parte, que seamos una iglesia trabajadora, una iglesia que le sirve a Dios, una iglesia que se une para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor conoce bien a su iglesia y sabe cómo andamos. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde pudiéramos decirnos: yo delante de Dios me saco un 10 porque estoy trabajando pero con todo? La verdad, hermanos, que muchos de los que estamos aquí, incluyendo al pastor, reprobaríamos delante del Señor si nos estuviera calificando acerca de nuestro trabajo, porque hemos flojeado mucho, hemos dejado de hacer lo que el Señor nos manda hacer. En segundo lugar, Jesús conoce también, le dice a la iglesia: conozco tu paciencia y perseverancia. Amados hermanos, Jesús también conoce tu paciencia y perseverancia. Sin duda alguna tenemos, hermanos, un gran ejemplo a través de esta iglesia. La iglesia de Éfeso nos enseña algo primordial para servir al Señor. Esta iglesia, hermanos, fíjese, tenía paciencia y perseverancia. Y esta paciencia y perseverancia no era ignorada por el Señor Jesús. Jesús conocía muy bien estas cualidades, porque, hermanos, su mirada siempre estaba sobre esta amada iglesia. En los versículos 2 y 3 aparece 2 veces la palabra perseverancia, la palabra paciencia. Mire lo que dice: yo conozco tus obras, ya lo dijimos, y tu arduo trabajo y paciencia, que no quieres soportar a los malos. Y luego el versículo 3: y has sido una iglesia que ha sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor conocía la paciencia y perseverancia de esta iglesia. Y nosotros hoy, hermanos, como los hermanos de aquel tiempo, tenemos que estar firmes y tenemos que ser perseverantes cuando el mundo rechaza el mensaje que proclamamos. Y cuando el mundo nos rechaza, y cuando el mundo se burla de nosotros, y cuando vemos que hay dolor, enfermedad, pandemia y muerte, tenemos que estar firmes y tener paciencia y ser perseverantes, porque eso lo observa Dios desde su trono de gloria. En la ciudad de Éfeso, hermanos, déjeme decirle que se había construido un templo de más de 140 metros de largo, como de aquí hasta la otra calle.
y por 75 metros de ancho. Ese templo era el templo erigido a la diosa de los efesios, a Diana. Y déjeme decirle que en esas condiciones vivía la ciudad, en una constante idolatría. Había mucho pecado. Y los cristianos de la iglesia de Éfeso les predicaban. Ellos se burlaban y rechazaban el mensaje, pero la iglesia permanecía con paciencia y perseverancia. Nada los hacía menguar su esfuerzo. Nosotros igualmente hoy, hermano, necesitamos vestirnos con el mismo vestido de paciencia y perseverancia para seguir predicando, para seguir firmes, para seguir cumpliendo el mandato que Jesús nos dejó, principalmente porque sabemos, hermanos, que Él nos conoce y nos ve. Los hermanos de la iglesia de Éfeso no solamente predicaban con dedicación y firmeza el evangelio salvador de Cristo, sino que también, hermanos, dice la Biblia, tenían paciencia con aquellos falsos cristianos que incluso se habían filtrado dentro de la iglesia. Aquí dice, también sé que no toleras a los que están ahí metidos. Y más abajo dice, a los nicolaitas tampoco los toleras. Qué bueno, eres una iglesia fiel, pero además eres una iglesia paciente, porque tienes paciencia con ellos para que un día razonen y se conviertan a la verdad. Esta iglesia era una iglesia paciente, hermanos, una iglesia perseverante. Y esas cualidades, hermanos, que poseían los hermanos de la iglesia de Éfeso, sin duda las conocía muy bien nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, el día de hoy, escuche, nosotros tenemos un evangelio también, un evangelio poderoso, el cual hay que seguir predicando. Pero Dios en esta tarde a ti y a mí nos está exigiendo que para tener éxito en esta encomienda, Él nos está diciendo que debemos de tener una vida de santidad, pero también una vida de paciencia y perseverancia, que nos tengamos y nos mantengamos firmes y aferrados a su palabra. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo demás, mis hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así que, hermanos, recuerde, Dios conoce su obra, su trabajo, su paciencia, su perseverancia, su firmeza. Pasamos ahora, hermanos, al siguiente tema, y déjeme decirle que Jesús conoce también el problema de esta iglesia. Esta iglesia, como le dije, habían sido felicitados, habían sido elogiados. ¿Por qué? Porque tenían mucho trabajo para el Señor, porque eran pacientes, perseverantes y firmes en el evangelio. Pero ahora el Señor pasa al versículo 4 y mire lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús conoce el problema de la iglesia de Éfeso. ¿Y sabe qué? Conoce nuestro problema. Amados hermanos, con todo respeto se los digo. Si usted es una persona que no ha trabajado arduamente para el Señor, si usted es una persona que fácilmente se encoleriza, se desespera y no persevera, y que se sale de sus casillas o por cualquier tontería, a veces hay hermanos en la iglesia, con todo respeto lo digo, que se molestan por cualquier cosa y enseguida reaccionan y se van de la iglesia, se salen de los grupos, se enojan conmigo como si yo les hubiera hecho algo. Estamos, hermanos, como dicen por ahí, hermanos que son de mecha corta. Nada les embona, nada les gusta, nada les causa ningún placer. Esta iglesia de Éfeso era una iglesia paciente, una iglesia hermosa, una iglesia perseverante, una iglesia equilibrada en su carácter. Dios quiere que así seamos. Pero déjenme decirle, el Señor les elogia todas estas cosas. Pero también hay que rescatar, hermanos, que en la iglesia de Éfeso no todos estaban trabajando. No todos tenían paciencia, no todos tenían perseverancia. El Señor observaba que dentro de la iglesia había un buen grupo de hermanos, que hermanos estaban mal. Y por eso el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermana, hermano, si tú, con todo respeto, no estás sirviendo a Dios como Él manda, si solamente te estás limitando a venir un ratito el domingo, pero no participas en nada más, has dejado tu primer amor. Usted me puede decir: pero es que la pandemia, sí, está bien, yo respeto todo eso, cuídate, pero no dejes de participar, no te enfríes, hermano.
No te alejes del Señor, no te alejes de tu iglesia, mantén el contacto. El Señor ve a esta iglesia, hermanos, y si usted se fija hasta los versículos 2 y 3, encontramos palabras de elogio, encontramos palabras de felicitación donde se resaltan las virtudes de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero de repente, escuche, de repente en este versículo número 4 aparecen las desagradables palabras que el Señor dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquel rostro iluminado en los hermanos de la iglesia de Éfeso cambió totalmente, hermanos, cambió de manera radical. El primer mandamiento, hermanos, yo quiero que me lo recuerden, el primer mandamiento dado por Dios a la raza humana, ¿cuál es? Otra vez, por favor, pero fuerte. ¿Y lo haces? ¿Te lo sabes de memoria igual que yo? ¿Pero realmente lo estamos practicando? El primer mandamiento a la raza humana dice claramente que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Hermanos queridos, violar ese mandamiento es vivir contrariamente a todo lo básico de nuestra relación con el Señor. Cuando violamos este mandamiento, escuche bien, cuando no lo obedecemos, caemos en un verdadero peligro que luego nos puede llevar al pecado, nos puede llevar al verdadero caos. Tengamos mucho cuidado, porque cuando menos lo esperamos, nuestro amor puede caer peligrosamente o puede estancarse, y eso, hermanos, Dios lo sabe y Dios lo ve. Yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cómo anda usted en relación a su primer amor? Porque Dios lo sabe y Dios lo conoce a usted. Si por alguna razón estamos dejando de lado nuestro primer amor, necesitamos, por favor, hermanos queridos, necesitamos escuchar a Jesús y hacer caso a sus palabras que Él declara aquí mismo. Algunos hermanos hoy en día dejan de amar a Cristo por cualquier cosa y por cualquier cosa tonta y sin sentido. Hoy en día, hermanos, hay iglesias que sufren de disputas y el amor entre ellos se va enfriando. Algunos cristianos, hermanos, dejan de asistir al templo cuando ven discusiones y debates al interior de la iglesia. La fraternidad de una iglesia a menudo se torna en algo frío y también distante, porque ha surgido división, discusión y chismes y desacuerdos. Y el amor que debemos de tener para Cristo se empieza a esfumar, se empieza a enfriar. La iglesia de Éfeso, hermanos, déjeme decirle que era una iglesia sincera. Reprendió a los malos, reprendió a los nicolaitas y, hermanos, a los falsos apóstoles también, porque era necesario detener a esos grupos. Sin embargo, hermanos, ellos, en medio de la lucha contra la herejía y contra esos gentes falsos apóstoles y maestros, dejaron de amarse. Este descuido, hermanos, en el amor cristiano ocurre precisamente cuando entramos en controversias, en pleitos, en chismes, en discusiones. El amor verdadero comienza a declinar. El amor verdadero en la iglesia comienza a esfumarse y pronto se va. Y eso añádale todo lo que también el enemigo hace, que contribuye para que nosotros nos apartemos de Cristo y de su iglesia y vayamos por otro camino. El Señor le dice a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos, hermanos, dejan de amar a Cristo porque se descuidan. La mayor parte de la gente, hermanos, no planea, escuche esto, la gente no planea enfriarse en su relación con el Señor Jesús, solo que no han mantenido ese fuego ardiente y se descuidan, y entonces, hermanos, el descuido puede hacer que nuestro amor al Señor y Salvador se vaya y que nosotros también nos vayamos. No podemos culpar, escuche, de nuestra condición a los demás. No podemos echarle la culpa a los demás por nuestra falta de amor a Cristo. No, pues yo no voy a la iglesia porque el hermano Jaime, porque la otra, porque el otro. No, hermano, esas son excusas. Es usted el que se ha enfriado. Es usted el que se ha soltado de la mano de Dios. Déjeme decirles que hace algunos años una revista publicó la historia de la invasión de Napoleón a la Rusia en los tiempos del conquistador Napoleón. Y déjeme decirle que cuando las fuerzas de Napoleón llegaron a la meta de conquistar Rusia, encontraron para su desilusión
que la ciudad de Moscú, a donde entraron, había sido ya quemada y la gente se había ido. Ellos pensaron que iban a llegar a levantar el botín y todo eso. Llegaron con esa sorpresa. Pero también dice la historia que durante el duro invierno, cuando llegaron allá a Rusia, los franceses, al ver aquello, simplemente, hermanos, emprendieron la retirada hacia su país de origen. Y mientras marchaban por aquellos cientos de kilómetros de bosques helados y cargados de nieve, con tan pocas provisiones, miles de soldados que iban de regreso murieron de frío. Al llegar, hermanos, la noche, mientras iban caminando de regreso los soldados, ellos buscaban leña por ahí en el día, y la leña que encontraban en el camino la acumulaban, y cuando llegaba la noche hacían fogatas para sobrevivir otra helada invernal. Pero al amanecer del siguiente día, muchos de los que estaban en las partes más alejadas de la fogata se habían congelado hasta morir. No habían estado suficientemente cerca del calor como para sobrevivir el tremendo frío de las noches invernales. Pero yo le quiero decir con esta historia, ¿cuántos cristianos habrá hoy en día en nuestra propia iglesia que han dejado su primer amor y que se han ido o alejado de nuestra iglesia y que ahora simbólicamente están congelados, completamente enfriados espiritualmente y sin ganas ni siquiera de volver a la iglesia o ni siquiera de volver al mismo camino del Señor? Hay muchos hermanos, no en esta iglesia, en muchas iglesias, que pareciera que están en un refrigerador. Se han salido de la fogata espiritual y han dejado su primer amor y ahora están allá congelados y muriendo espiritualmente. El Señor Jesús le reprochó a la iglesia de Éfeso que habían dejado su primer amor, que se habían alejado, que habían descuidado y enfriado. Y nosotros, hermanos, no tenemos por qué permitir por ningún motivo que eso ocurra en nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestra familia. Si no hemos, hermanos, puesto atención a esto, pongamos atención hoy. No nos alejemos, no nos aislemos. Es tiempo, queridos hermanos, de volver. Es tiempo de caminar nuevamente y de cerca con Cristo y también con su iglesia. Ciertamente estamos todavía en pandemia. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir viniendo con las medidas sanitarias, pero la iglesia tiene que regresar. Hermanos, cuando empezamos el culto éramos 18, 20 personas. Ahorita ya tenemos lleno aquí y allá arriba. Mire, asómese, allá arriba tenemos un montón de gente y aquí también. Bendito sea el Señor. Algunas familias empiezan a regresar, los miedos empiezan a ir. Hermanos, ese estado de refrigeración espiritual se empieza a alejar. Gloria sea el Señor, porque es Él el que nos está moviendo a volver a nuestro primer amor, a volver a nuestra iglesia y entregarnos para servirle a Él como lo merece. Pero todavía nos faltan muchos hermanos que están en un refrigerador espiritual. Hay que orar mucho por ellos. Hay que seguirles mandando mensajes y llamadas, y aunque se enojen, seguirlos buscando. El Señor le reprochó a la iglesia de Éfeso que se habían alejado de Él. Y déjeme decirle que seguramente también lo dice el Señor a algunos de los de aquí. La iglesia, hermanos, todo el tiempo, oiga bien, enfrenta el peligro de congelamiento espiritual. Podemos perder nuestro primer amor cuando nos alejamos descuidadamente de los fuegos espirituales que podemos contar, hermanos, en nuestro corazón. Nos alejamos. Y eso definitivamente, hermanos, Dios desde su presencia lo puede ver y Dios lo conoce. Él sabe qué tan calientitos espiritualmente estamos el día de hoy y qué tan fríos andamos. Y de veras, hermanos, yo no sé los que dejaron de venir mucho tiempo, pero yo sé que algunos de ustedes, hermanos, empezaron con muchas ganas en la pandemia a conectarse, a recibir mensajes, a ver mensajes de la televisión, a recibir devocionales y predicaciones. Y poco a poco la gente se fue apagando. ¿Sabe cuánta gente se conecta hoy en día que estamos también transmitiendo? Nos conectábamos más de 100 cuando empezó la pandemia. Hoy en día se conectan con trabajos 30 personas. Claro que algunos otros ven en la semana, accesan y vuelven a ver, pero en el momento que estamos predicando ahí, si yo le preguntara al hermano cuántos hay conectados, me podría decir 23, ni a 30 llegamos. ¿Qué está pasando? Bueno, la gente tiene muchas opciones de meterse a cualquier canal y ver, pero esta es su iglesia. Aquí oramos por ellos,
Aquí los cuidamos, aquí los buscamos, aquí los alimentamos de una forma o de otra. Pero ¿dónde están? Algunos de ellos, no digo que todos, han dejado su primer amor. En cuarto lugar, hermanos, Jesús conoce la solución. Jesús conoce la solución a tu problema. Jesús le dijo a la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, pero te tengo la solución. Algo, hermanos, que me encanta de Dios es que siempre nos da una respuesta. Él nos da una solución, y en este caso no es la excepción. Aquí, hermanos, lo dice a la iglesia de Éfeso, pero también nos dice a ti y a mí cuál es el remedio. Nos dice cuál es la solución. Y aquí dice, hermanos, vea conmigo versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, me encanta cómo el Señor siempre nos da una solución. Jesús, hermanos, el día de hoy, escuche, nos está dando esta oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, y nos invita a comenzar de nuevo una relación con Él, una relación como la que tuvimos al principio de nuestro caminar con Él. Hermanos queridos, ¿cuántos de los que están aquí pueden levantar su mano y decir: yo, hermano, cuando yo me convertí era el hombre o la mujer más feliz? Levante su mano. Porque, hermanos, acabábamos de conocer a Cristo, estábamos emocionados, contentos de saber que habíamos sido perdonados, que nuestro nombre estaba en el libro de la vida, y queríamos estar en el culto y leyendo la Biblia, orando. Pero ¿qué ha pasado? Nos empezamos a enfriar y nos empezamos a alejar del Señor, y, hermanos, perdemos el primer amor. Pero el Señor nos dice hoy la solución: arrepiéntete, ve de dónde te has caído y arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Amados hermanos, una vez más, Dios nos dice aquí que nos analicemos, que podamos ver, hermanos, y descubrir qué fue lo que nos pasó y por qué perdimos este primer amor. El Señor nos invita a venir hoy ante su presencia, pero a venir con un corazón arrepentido, es decir, reconociendo nuestro mal proceder. Y por si usted no lo sabía, el arrepentimiento, hermanos, es simplemente dar media vuelta en sentido contrario a donde nos dirigíamos. Arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar de mente, es dejar de caminar hacia la perdición para volver a caminar por el camino de la vida eterna, donde está Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que dejar, hermanos, ese enfriamiento. Íbamos caminando rumbo a Rusia, al enfriamiento, allá donde hay hielo, donde la gente se está muriendo. Íbamos caminando para allá. Usted va de esta manera, pero usted se convierte, usted se arrepiente y usted hace esto, y entonces camina en pos de Cristo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si nosotros reconocemos que hemos dejado nuestro primer amor, tenemos que arrepentirnos. Pero también es necesario señalarles, hermanos, que Dios también conoce lo que va a pasar si no hacemos caso a su exhortación. Ahí lo dice el versículo 5: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de donde está, si no te arrepintieres. Así que nos deja el Señor a nosotros, no solamente nos señala el problema en el que estamos, sino señala también la solución, pero nos deja a elegir a nosotros. Usted tiene que decidir, hermano, seguir así como está en ese refrigerador espiritual, o meterse ya al fuego del Señor. Por último, hermanos, Jesús también conoce tu recompensa. Con esto termino. Jesús conoce tu recompensa. El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesús conoce tu recompensa. Obedecer a Dios, hermanos, siempre nos traerá recompensas. Grabes esta frase: obedecer a Dios siempre nos traerá recompensas, siempre nos traerá bendición. Qué manera, hermanos, tan genial tiene Dios de llevarnos a hacer su voluntad. Con lujo de detalles nos dice cómo hacerlo, pero también nos anima por medio de una promesa, por medio de una gran recompensa. Hermanos queridos, Cristo nos ama con un amor que no flaquea. Él quiere darnos a ti y a mí enormes bendiciones.
La bendición, hermanos, que Dios nos da es que dice aquí claramente que el Señor nos va a dar más de su Espíritu. Y entonces cuando tenemos al Espíritu de Dios aquí morando, podemos escuchar la voz de Dios que nos está hablando y que nos está diciendo: es tiempo de volver, es tiempo de recapacitar, es tiempo de volver a tu primer amor. Dios nos da la capacidad, por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor quiere, hermanos, que nosotros salgamos de este lugar en un ratito convencidos de que necesitamos de Él, convencidos de que necesitamos volvernos a enganchar de sus brazos, de sus manos santas y ya no soltarnos. Yo sé que hay mucha gente aquí que mientras no vino al templo estaba enganchada con Dios, pero le hacía falta la comunión, hermanos. Le hacía falta ver a los hermanos por lo menos y saludarlos, aunque sea de lejos. Porque el Señor también en su palabra dice, ¿verdad?, que somos miembros los unos de los otros. Somos parte de una iglesia y nos debemos de procurar los unos a los otros. Y el Señor manda en su palabra: no dejes de congregarte. Entonces, hermanos, pero hay gente que cuando está en un estado de frialdad no escucha la voz de Dios, no escucha la voz del Espíritu Santo que le está hablando. Y amados hermanos, déjenme decirle algo, pero el Señor nos habla de muchas maneras cuando andamos bien fríos. Nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de un mensaje, nos habla a través de una persona, nos habla a través de alguna circunstancia familiar, de alguna circunstancia con los amigos. Dios nos está hablando y nos está buscando porque quiere que nosotros, que somos a veces una bola de cabezones y que vamos rumbo a la frialdad espiritual, Él nos quiere zarandear y hacernos entender que lo que hay allá en ese camino es perdición. Y nos está hablando y hablando para que volvamos al primer amor. Y a veces, hermanos, cuando no entendemos a la voz de Dios que nos está hablando, Él puede utilizar incluso algunas cuestiones de disciplina. Algunas cuestiones de disciplina las puede usar para hacernos entender. Hay gente, hermanos, que ha entendido de Dios hasta que ha estado tirada en el suelo y que le ha dado vuelo a la hilacha por todos lados y no ha querido escuchar la voz de Dios, y el Señor los lleva a una situación donde tienen que besar el suelo, donde tienen que tragar polvo, y ahí en esa condición el Señor les alcanza y les levanta. Pero no hay necesidad de llegar hasta allá, hermanos. El Señor no quiere que hagamos eso. Él quiere que nosotros seamos conscientes y que nos está hablando, y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está hablando y hágale caso. Y luego dice el Señor: y si haces caso, ¿qué dice ahí? Versículo número 7: al que venciere, y es como una continuación, y al que me oyere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Déjeme decirle que en 1431 Juana de Arco fue quemada en la hoguera en Francia a causa de su gran fe. Las autoridades de la iglesia de aquel tiempo mataron a aquella muchacha que era una verdadera creyente de Jesucristo, que no tenía ningún tipo de idolatrías ni de esas cosas que hacen muchos en otras iglesias. Era una mujer con una fe firme, con una creencia firme, pero la mataron, la acusaron de bruja y la quemaron a la edad de 19 años. Y cuando estaban a punto de quemarla, de llevarla al lugar donde la iban a sacrificar quemándola, algunos amigos se acercaron y le preguntaron por qué había hecho todo lo que hizo y por qué ella no desistió de Cristo. Y ella contestó: porque había una voz que me hablaba, y esa voz me hizo vivir la vida que he vivido, porque es para Dios. Y los amigos le dijeron: pues qué raro, nosotros no oímos ninguna voz. Porque esos que dijeron eso estaban fríos espiritualmente. Y esta mujer, aunque tuvo que entregar su vida por Cristo, escuchó la voz del Espíritu. Y amados hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que queremos ser bendecidos, que queremos que Dios no sea parte de nuestra presencia, que nos supla, que nos dé, pero no estamos dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos dice: vuelve al camino, vuelve a la fe, vuelve a tu iglesia, vuelve a Cristo. El Espíritu Santo, hermano, nos sigue hablando. El creyente tiene también, hermanos, dice aquí la Biblia, la bendición eterna. Dice ahí en el versículo 7 que Cristo nos hará comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Este versículo, hermanos, de alguna manera nos hace volver al Génesis,
allá en aquel tiempo, cuando los primeros humanos caminaban en el paraíso de Dios y podían comer del árbol del bien, debido al pecado, los humanos en aquel tiempo fueron echados de la presencia de Dios, del paraíso. Y ahora el paraíso, dice la Biblia, se encuentra en el cielo. Y dice que los vencedores, los que vuelven a su primer amor, comerán de ese árbol de vida. Hermanos queridos, la fe en el Señor Jesucristo es el pasaporte de entrada al paraíso celestial, donde tendremos la vida que nunca se terminará. Tú y yo te pregunto, ¿estamos listos para esa vida de eternidad y gozo permanente con Jesús allá en los cielos? ¿Estamos listos? Porque si es así, qué bueno. Pero si no es así, ¿qué esperas, hermano, hermano? Joven o señorita, ¿qué esperas para volver al arrepentimiento y volver a tu primer amor? ¿Qué esperas? ¿Acaso así como has estado medio enfriado, te ha ido tan bien? Vuelve a tu primer amor. Vuelve primero a Cristo y por consiguiente vuelve también a tu iglesia. Cristo el Señor, hermanos, quien es nuestro primer y único amor, nos está esperando el día de hoy con los brazos abiertos. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta tarde estaremos realmente listos y dispuestos para regresar a nuestro primer amor? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están allá escuchándonos desde casa estarán listos para volver a su primer amor? No lo sé, pero si oyen la voz del Espíritu que les dice ya es el tiempo, tienen que hacer caso. Ya es la hora de volver, hermanos, al camino, de volver con Cristo, de volver a su iglesia. Para terminar, hermanos queridos, no olvide por favor que Jesús sabe todo de nosotros. Esto incluye que Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Así que recuerda, hermana, hermano, recuerda, Jesús conoce tu arduo trabajo, conoce tu paciencia y perseverancia, pero también conoce el problema que puedes tener. Y no solo eso, sino que Él también conoce y te da la solución para tu problema, pero también conoce la recompensa que te dará si simplemente tú obedeces a su mandato y te arrepientes y vienes de todo corazón ante su presencia. Yo te pregunto, hermana, hermano, después de este mensaje, ¿qué vas a hacer? Hermanos de allá de la casa, de las redes sociales, después de escuchar este mensaje, ¿qué van a hacer? Yo ya prediqué la palabra, yo solamente soy un instrumento de Dios, yo solamente presento el mensaje que Dios me da para la iglesia, y yo como Pilato hoy me lavo las manos. Ya, Señor, ya cumplí, ya lo hice, ya me dijiste que le predicara a la iglesia y a los hermanos de aquí, de allá y de acullá, ya lo hice, Señor. ¿Qué vas a hacer después de este mensaje? Tú tienes dos opciones. Una, quedarte como estás y no obedecer y experimentar las consecuencias de tus actos. Quedarte como estás, no obedecer, seguir donde mismo, pero que sepas que vas a sufrir las consecuencias de tus actos, de tus decisiones. Y en segundo lugar, otra opción es que vengas hoy delante de Dios en arrepentimiento y que vengas listo para volver a tu primer amor. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quedarte como estás? ¿O venir en arrepentimiento y listo o lista para volver a tu primer amor? ¿Quieres tomar alguna de estas decisiones? ¿Quieres tomar esta última decisión, que es lo que me interesa? Entonces ahí donde estás en tu lugar, deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable por 15 segunditos, no mucho. Y que Dios te declare si realmente tú estás en tu primer amor o estás aislado de tu primer amor. Deja que Dios te muestre, que Dios te hable a tu corazón y te muestre si estás con Él o no estás. Y si el Señor te muestra hoy que has dejado tu primer amor, yo te invito en el nombre de Jesús, del que me ha dado este mensaje para ti, para que el día de hoy vengas en arrepentimiento y vengas lista o listo para volver hoy a engancharte con Cristo y volver así a tu primer amor. ¿Habrá alguien, hermanos, en esta tarde aquí entre nosotros que, habiendo analizado su vida y dejando que el Espíritu Santo le revele cómo está su condición, ha descubierto que ha dejado un poco o mucho su primer amor? Yo le invito para que allí en su lugar no vea a ningún lado, usted concéntrese en el Señor, póngase de pie
para que en esta tarde oremos y le pidamos a Dios que le ayude, que le bendiga, que le fortalezca y que el Señor vea su deseo que usted tiene de vivir enganchado con Él, de vivir siempre en ese gozo, de vivir siempre en ese fuego espiritual donde solamente está Cristo. Póngase de pie si a usted le gustaría que yo orara por usted. Este es el momento de hacer un compromiso con Dios. Este es el momento de hablar con Cristo de todo corazón y decirle: Señor, yo quiero eso, yo quiero tu bendición, yo quiero, Señor, tu presencia permanente en mi vida, porque hay bendición cuando obedecemos. Y dígale al Señor: yo quiero, Señor, estar siempre contigo, quiero vivir ese primer amor. Y si usted, además de ponerse de pie, lo hizo en el primer culto, no es necesario que todos vengan, pero si alguien quiere venir, yo quiero orar cerquita por los hermanos. Vengan aquí, dejen su lugar los que puedan hacerlo y déjenme orar por ustedes en esta tarde. Déjenme clamar a Dios juntos para decirle: Señor, mira esta alma, mira este varón, mira esta dama. Señor, están anhelando regresar al primer amor, y deje que Dios toque su corazón. ¿Alguien más quiere venir acá? Véngase, por favor. Yo voy a orar y con esto estamos por terminar. Si no, desde su lugar clame al Señor con todo su ser y dígale que usted está listo para volver al primer amor. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, por el mensaje de tu palabra que nos has dado a través de este libro de Apocalipsis, que a algunos les parece difícil de leer, complicado, misterioso, pero gracias, Dios, porque siempre hablas a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú nos dices que conoces todo de nosotros, desde la cabeza hasta los pies nos conoces, Señor, y sabes de nuestro trabajo por ti, sabes de nuestra paciencia, pero también sabes de nuestro problema que quizá algunos tenemos, de que a lo mejor, Señor, han estado algunos alejados de ti, de tu poder y de tu presencia. Pero hemos entendido, Señor, que también tienes la solución para nuestra vida. Y tú nos hablas, Señor, para que el día de hoy nosotros recuperemos nuestro primer amor y volvamos a tus brazos. Gracias, Dios, por este grupo de hermanos que están de pie en sus lugares. Bendice sus vidas, llénalos de tu presencia, Señor. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia les visiten todo su ser. Y de la misma manera estos hermanos que han dejado su lugar y que aquí están, Señor, clamando delante de tu presencia, hablando contigo y diciéndote, Señor, que te aman, que ciertamente alguno de ellos se había alejado de ti, pero hoy, Señor, están aquí, les has traído, y tú, Padre, te sientes contento, te sientes feliz de ver a tu iglesia, Señor, volviendo a su primer amor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este momento de exponer la palabra y que la palabra trae fruto para la vida de los que estamos aquí. Te ruego, Señor, en este momento, pues, que entres y visites el corazón de mis hermanos, desde la cabeza hasta los pies, y quites y canceles todo pensamiento negativo, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de seguir alejados de tu presencia y de tu iglesia, y que el día de hoy, Señor, seas tú gobernando nuestra mente y nuestro corazón. Señor, sosténnos, cuídanos, guíanos, Señor, para hacer siempre tu voluntad. Porque todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendiga. Pueden sentarse. Gracias a Dios. Vamos a dar oportunidad para que los hermanos encargados, los diáconos, puedan pasar para levantar diezmos y ofrendas de nuestro culto, y después daré los avisos para luego orar y salir de este lugar. Hermanos diáconos, vengan por favor. Prepare, hermano, según Dios nos haya bendecido. Dice la palabra que apartemos algo, que demos para su obra, y Dios también, ¿verdad?, hará su parte. Vamos a pasar, hermanos, por favor. Gozo inefable siente el cristiano cuando la ofrenda da con amor. Y es porque sabe que no es en vano, todo lo que hace es por su Señor. Gozo inefable siente el cristiano
ofrenda, da con amor, es porque sabe que no es en vano todo lo que hace, es por su Señor. Hermanos, quiero recordarles que, si Dios lo permite, el día miércoles tenemos culto de oración. Tenemos un reto. El reto es tener 50 asistentes en los cultos de oración. No hemos podido llegar, creo que hasta 40. Parece que hemos llegado alguna vez, hace como 3, 4 miércoles. Pero no se ha vuelto a repetir y quisiéramos invitarle, haga planes, vuelva a su primer amor. Véngase a la oración. Aquí le vamos a esperar los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos siendo breves, de 6 a 7:15 estamos saliendo, de tal manera que aprovechemos bien el tiempo para orar juntos. Aquí le vamos a esperar a usted y a su familia este próximo miércoles. Los sábados se reúnen los jóvenes. Ayer tuvimos cerca de 30 muchachos ya en su reunión y queremos seguir insistiendo a los papás, a las mamás que tienen hijos adolescentes y jóvenes para que por favor los manden el próximo sábado. Aquí les vamos a esperar a las 5 de la tarde. 6:30 hay ensayo del coro de la iglesia y la hermana Aida está retomando este coro, de manera que todos los que ya están involucrados o han cantado en la cantata del año pasado, de Navidad, deberían de venir, hermanos. Por última vez hacemos el recordatorio. Si usted ya cantó y se quiere integrar, hay oportunidad para que lo haga. También va a haber varias sorpresas en diciembre, no se las voy a decir ahora. De manera que véngase al ensayo si usted quiere cantarle al Señor los sábados 6:30 de la tarde. También, hermanos, tuvimos una campaña de evangelización por la ciudad y Dios nos permitió compartir el evangelio a mucha gente y ya estamos en la etapa de estar buscando y contactando a las personas que decidieron por Cristo. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas, que de cada 10 tarjetas que usamos para hablarle a la gente, nada más 3 o 4 nos contestan, pero con esos que contesten vamos a trabajar. Estamos organizando un equipo de discipuladores. Si usted quiere servir a Dios discipulando a alguna persona, a la salida dígame: pastor, yo quiero servir, yo quiero ayudar, y aunque usted no sepa cómo, yo le voy a explicar cómo. No tenga miedo. Queremos un grupo de más de 20 hermanos de la iglesia que se integren para discipular a los nuevos creyentes. Le vamos a esperar a la puerta para que me lo diga y yo tomarle en cuenta. Y bueno, también seguimos adelante con nuestro ministerio de despensa. Siga colaborando, traiga un artículo de la canasta básica, dónelo, y de esta manera bendecimos a más familias de la iglesia en necesidad. Y también, hermanos, les recuerdo, si Dios lo permite, el próximo domingo 31 vamos a volver a arrancar poco a poco algunos ministerios, y el primero que vamos a arrancar, mire usted quién va a ser: el ministerio de Jubac, que quiere decir juventud acumulada. Los hermanos de 55 años y más, de 60 años y de la tercera edad, les invitamos para hacer planes y proyectos de poder estar el próximo domingo a las 5 de la tarde. Vamos a tener una reunión con café, galletas, una reunión hermosa de planeación, y luego, hermanos, estaremos haciendo ese plan donde los hermanos mayores salen a evangelizar y reciben a veces conferencias, tenemos convivencias, salidas, y luego a veces que vamos a evangelizar me llevo a todos los de la tercera edad ahí al café de la parroquia y terminamos con un rico café. Así que si usted quiere estar en este ministerio de los hermanos de 55 y más y de la tercera edad, váyalo apuntando en su agenda, ¿sale? Y le vamos a esperar. Próximamente empezarán varones y también empezaremos algunas células en los hogares, guardando todas las medidas, por supuesto. Queremos de nuevo comenzar o recomenzar eso. Así que sigan orando para que el Señor nos vaya mostrando el tiempo y nos dé sabiduría para ir poniendo en adelante los ministerios de nuestra iglesia. Bien, ¿hay alguna cosa que se me olvide? Pues no, le voy a pedir a Jaime que venga, por favor, para que él ore y despida a la congregación. Próximo domingo, hermanos, vamos a tener un momento especial, chiquito así, de unos minutos, donde queremos orar por Jaime, donde queremos bendecir su vida. Él se va a pastorear 6 meses al norte. Aquí en la iglesia no lo supimos aprovechar, ya se va entonces a pastorear a otro lado. No se crean, él va por 6 meses a ver Dios qué le muestra. Él está en su tercer año de estudios teológicos del seminario. Ahorita están en línea, de manera que eso le permite ir a pastorear al norte.
y el próximo domingo él saldrá. Bueno, será en la siguiente semana, pero el domingo quisiera que la iglesia orara por él y pidiéramos que Dios lo ayude, lo bendiga y lo use por allá. Ya si Dios tiene planes para él en irse allá, pues, y quedarse, Dios dirá, pero pues antes tendría que casarse. También lo felicitamos porque el día viernes ya formalizó su compromiso con mi próxima nuera, mi hermana Carlita, ¿verdad? Y ya formalizaron su compromiso y se casan el próximo año. Oren por ellos para que Dios los use. También Carla se quiere meter en enero al seminario, así es de que pues Dios va a usar esta pareja de alguna manera, ¿verdad? Entonces oremos porque Dios haga su obra en la vida de mi hijo. Y bueno, pues ahora sí, póngase de pie, vamos a orar para que seamos despedidos. Te invito a cerrar tus ojos y a acompañarme en esta oración de despedida. Padre, gracias, Señor, te damos porque realmente hemos sido bendecidos por esta oportunidad que nuevamente nos das de estar aquí en el mejor lugar, que es tu casa, Señor. Gracias porque nos permites ver a nuestros hermanos, disfrutar de su compañía, saludarlos, Señor, y gozarnos con ellos a través de la alabanza que te damos a ti, de la adoración, porque tú eres el único que merece toda la alabanza y todo el honor, Señor. Gracias también por todas las bendiciones que nos diste en la semana, Señor, y gracias porque nos permites entregarte a ti esa gratitud. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta con poder, Señor. Nuestra oración es que haga resultados, Señor, que haga frutos en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ponerla en práctica desde el día de hoy aquí saliendo, Señor. Y Padre, ahora que nos vamos de este lugar, te pedimos que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Que nos lleves con bien a nuestro destino, Señor, y que nos regreses a casa con bien, de la misma manera en la que salimos, Señor. Y Padre, ahora juntos te pedimos que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, pero también con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Y la iglesia reunida dice: amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Abre los cielos.